En un país decente, nadie estaría haciendo con los muertos del COVID-19 negocio político, claro. Pero es que en un país decente, los medios de comunicación no mentirían haciéndole el juego a una oposición que también sería decente y que no estaría buscando hacer daño al gobierno, aunque fuera mintiendo y buscando un asunto que doliera especialmente a la ciudadanía. En un país decente, la oposición buscaría políticas alternativas que beneficiasen al conjunto de la población, dejando claro que su manera de hacer política es mejor que la del gobierno. Mientras que en España la oposición a lo que se dedica es a decir que los muertos por COVID-19 no son víctimas del coronavirus, sino que lo son por decisiones del gobierno central. Y eso aunque las competencias de sanidad en España estén transferidas. En un país decente, los responsables de la sanidad, que insisto, en un país descentralizado como España, pertenece a las comunidades autónomas, analizarían los errores después de 10, 15, 20 años de privatización de la sanidad pública y no intentarían, por decencia, desviar la atención, echándole la culpa a quien no tenía la responsabilidad. En España, con la transición, caminamos un poco hacia la decencia, pero aún nos queda mucho trecho. En España, aún nos huelen los sobacos y los pies a franquismo. Sería bueno que las sesiones parlamentarias volvieran a ser aburridas, pero eso solamente pasa cuando gobierna la derecha. Cuando en España la oposición quiere echarle toda la culpa al gobierno de coalición. A este gobierno no le queda otra que destapar la mentira y dejar claro que los que les acusan están mintiendo. Aunque en todos los medios, incluidos los que se dicen progresistas, haya tertulianos que mientan sin pudor y nadie encima les llame en su cara mentirosos. En un país decente, los medios de comunicación no dirían que es una vergüenza que todos estén en la política echándose culpa de los muertos, sino que lo que dirían es que lo que es una vergüenza es que los que tienen que rendir cuentas le echen la culpa a los que no tenían capacidad de tomar decisiones. Que en el caso concreto de las residencias de ancianos, que se han convertido en verdaderos campos de la muerte por culpa de las privatizaciones, a quien correspondía la responsabilidad era a las comunidades autónomas. Y por cierto, en concreto, en los sitios donde más ancianos han fallecido, le correspondía a Díaz Ayuso en Madrid y a Quim Torra en Cataluña. En un país decente, una concejala no podría decir, como ha hecho la señora Cristina Gómez Carva de Vox, que un ministro, por ser homosexual, resulta que le gustan los jovencitos, o cosas mucho más soezas que incluso me da vergüenza repetir. En un país decente, un presentador, por muy fascista que se sienta, no podría celebrar, como ha hecho Jiménez Los Santos, el putsch que dio Hitler en Alemania, la marcha de las antorchas de Mussolini y, por supuesto, tampoco el 23F del airado bufón armado Antonio Tejero, como ha hecho Jiménez Los Santos. En un país decente, si un gobierno se equivoca y opta por buscar, pongamos por caso, la inmunidad del rebaño, como hizo Boris Johnson en Gran Bretaña, podrán los ciudadanos no volverle a votar por votarati y por cretino, pero no acusarle de querer asesinar a la gente, como hacen el PP y Vox, y una jueza, por cierto, abducida por malas lecturas de realidad con la manifestación del 8M en Madrid. Y que se olvidan, por cierto, de las manifestaciones en todas las demás provincias, y de los partidos de fútbol, y del metro abierto, y de las misas, y de los conciertos, o de incluso la asamblea de Vox. En un país decente no habría un concejal como el de Vox en San Juan de Alfarache, en Sevilla, Manuel Pérez Paniagua, que ha amenazado de muerte al vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias. En un país decente, ningún senador llamaría a un vicepresidente del gobierno en un tuit el coletas. Igual que no utilizaría ningún tipo de mote despectivo sobre sus adversarios políticos, porque eso enturbia la política. En un país decente, ningún político homosexual, como hace Maroto, sería tan indecente con las luchas de los golpeados, ni se reiría de los estigmas de nadie, porque tendría memoria de lo que ha sufrido su colectivo, por todo lo que ha pasado en su historia, y le habría nacido algún tipo de empatía. En un país decente, no sería senador el negro que se convierte en capataz por su dureza contra los negros, ni lo sería ninguno de esos judíos que por alargar unas semanas su vida se convertían en los verdugos, sin ningún tipo de humanidad con otros judíos en los campos de exterminio. En un país decente, nadie llamaría paguita a una ayuda que puede permitir a millones de seres humanos a comer y a cubrir necesidades básicas, muchos de ellos tus compatriotas, la mayoría. En un país decente no veríamos el espectáculo de Maroto, de Rafa Hernández, de Cayetana Álvarez de Toledo, de Macarena Olano, de Santiago Abascal, de Marga Proens o de Teodoro García Egea, insultando sin que se les mueva un músculo de la cara a la inteligencia, mintiendo y siendo constantemente soeces, confundiendo el Parlamento con una taberna. Aunque a lo mejor, como hoy se ha aprobado el ingreso mínimo vital, que va a llegar a 850.000 hogares, lo que le queda a la derecha es eso, patalear, escupir su berrinche de niños malcriados, amenazar incluso de muerte, como si la vida de los españoles fuera una prerrogativa suya. En un país decente no pasarían estas cosas.
Pero en un país decente tampoco el piloto de la transición a la democracia, convertido en jefe del Estado, sería un más que presunto ladrón. Tampoco los policías torturadores estarían condecorados. Y tampoco el principal partido de la derecha tendría casi 1000 imputados por robar. Y tampoco el filósofo de la ética por excelencia del país nunca habría recibido el premio más amañado, es decir, el menos ético de todo el circuito literario. Bienvenidos a la frontera, desobedientes, Reino de España.